bien, estamos aquí con Javier Molina, analista de eToro y director general de Coinbase. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, de aquí, desde España. Muy bien, excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo viven el confinamiento y COVID allá en España? Bueno, la verdad es que ha sido un tema complicado donde ya por fin parece que empezamos a ver un poco la luz, ¿no? La verdad es que han sido pues unas semanas de bastante angustia, primero por la crisis sanitaria, ¿no? Con todos los infectados, con todos los muertos que hemos tenido, que seguimos teniendo, y luego obviamente por la crisis económica, porque al final, fíjese, ¿no? La importancia de ese cisne negro que ha aparecido sobre todos los mercados, mercados de renta variable, mercado de renta fija, de energía, y que al final, pues bueno, pues está generando ese shock de oferta y demanda, está generando pues una posible crisis financiera, que es al final lo que los mercados temen, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, ya le digo, pues la suerte es que yo creo que lo peor ya se quedó atrás y que ya miramos un poco más hacia el futuro con mayor optimismo. Y de hecho, pues por ejemplo, ayer mismo, después de más de 6 semanas, fueron 40 días, hemos podido salir a la calle con los niños, con lo Sí, cual, pues bueno, eso indica que por lo menos empezamos a ver un poco de luz y que eso ahora pues también dará lugar a que esa crisis económica pues se intente solventar de la forma más rápida, por lo menos volver a cierta normalidad, aunque hay muchos cambios subyacentes que son los que van a trascender, yo creo, después de todo esto. sí. Bien, ¿qué periodo estuvieron en confinamiento ustedes? ¿En qué tiempo? Pues fíjese que empezamos la primera semana, o sea, como el 10-12 de marzo y seguimos estando. O sea, simplemente lo que se puede hacer ahora es, obviamente, ir al supermercado, ir a la farmacia, que eso siempre se pudo hacer en todo este tiempo. Pero los niños, por ejemplo, ayer es cuando se permitió salir 1 hora al día. ¿Eh? O Ok, sea, 1 hora al día y a 1 kilómetro de nuestro domicilio. Con lo cual, han sido pues desde el 12-13 de marzo pues hasta ayer. Y hasta ayer. sí es verdad que parece que el sábado que viene, el día 2 de mayo, o sea que va a ser casi, pues, va a faltar una semana para alcanzar esos 2 meses, que será cuando nos dejarán también pues, salir a hacer deporte. Algo tan básico, tan necesario, Sí, pues no lo hemos podido hacer como medida de precaución. excelente. Bien, pues vámonos al tema que nos hizo hacer un contacto desde aquí de México. Estimado, si pudiéramos hacer un balance de estos primeros 4 meses o casi 4 meses en el tema de inversiones, ¿cómo van en estos primeros 4 meses si tuviéramos algunos datos? Pues bueno, yo creo que haría dos grandes diferencias, que es la nota característica y que también debería ser un poco sobre lo cual deberíamos construir nuestros portfolios de cara hacia el futuro. Y esas dos grandes diferencias son, de un lado, el Nasdaq, o lo que es la tecnología, y de otro Sí, lado, todo lo demás. Es sí, decir, si uno mira el petróleo, pues la semana pasada hemos tenido ese gran shock también en el petróleo. Si uno mira los índices europeos, uno mira a los índices mexicanos, uno mira a los índices incluso pues asiáticos, pues uno ve pues que efectivamente esa crisis, ¿no? Sanitaria que ha sido después, pero que ya venía de cierto temor, ¿no? Ya empezamos con ciertos temores a ver si es posible mantener un crecimiento económico sincronizado tan largo, tanta duración como lo que veníamos haciendo, ya había esas dudas, pero como le digo, ese es el mundo que nos ha deparado pues, esos resultados negativos, ¿no? Y de otro lado, como le decía, tenemos la tecnología del futuro. Es decir, estamos hablando y más en un estado de confinamiento como en el que estamos, ¿no? sí, De cómo nos hacemos todos más digitales, cómo claro. usted y yo estamos ahora mismo, en vez de estar en un estudio, como estaríamos normalmente, ¿no? Sí, Utilizando aquí herramientas para poder comunicarnos, ¿no? Cómo trabajamos más y cómo trabajaremos más desde casa y qué necesitaremos para ello, ¿no? Cómo compramos más de forma digital. Estas 6 semanas, por ejemplo, aquí en Europa, le hablo de datos españoles o italianos, ¿no? Según la consultora de McKinsey, ha supuesto que en 4 semanas han incrementado cerca del 100% toda la actividad del e-commerce, ¿no? Es wow. decir, algo que pensábamos que se iba a producir, ¿no? Que se va a producir, de repente ha hecho que se dé un salto en el tiempo
totalmente, impredecible, ¿no? Claro. Hace 2 meses, ¿no? Como pues mi madre, que tiene pues 75 años, está ordenando su compra básica. Le hablo Sí. de comprar leche, comprar detergente o comprar pan. Lo hace online, ¿no? Entonces, eso yo pensaba que yo sí, mis hijos por supuesto, que ya son nativos digitales, ¿no? Claro. Pero que mi madre iba a comprar el pan a través de un ordenador o de un teléfono móvil, pues no estaba dentro de, digamos, de las prioridades, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿eso que ha llevado? Pues a que, en conclusión, pues tengamos unos mercados accionariales como los europeos, que están, y como el español, que están en cierta pues depresión y acusando pues ese miedo, si quiere, económico derivado de las causas sanitarias y demás, y luego, sin embargo, el otro mundo que se está abriendo con acciones como Netflix en máximos históricos, Sí. es decir, que estamos Sí. muy cerca, como un Amazon está en estos niveles también de máximos históricos, es decir, que si usted y yo nos hubiéramos ido a bucear a Cozumel, por ejemplo, en febrero y regresamos ahora, hemos estado allí, pues ahí totalmente apartados del mundo, encontraríamos pues como dos grandes diferencias, ¿no? Ese Sí. Nasdaq que está incluso ya en positivo, con la apertura de hoy que veo va viniendo, ya un Nasdaq en positivo en el 2020 y en cambio todo lo demás, un petróleo hundido, un Eurostoxx hundido, es decir, que hay esa gran diferencia. Y eso yo creo que es muy importante porque nos muestra hacia dónde debemos ir. O sea, ya no vale invertir en el BBVA de toda la vida o invertir en la telefónica de turno, ¿no? Lo que vale es ver hacia dónde va el consumo, porque esa es la característica y eso va a ser lo que va a generar esos rendimientos, esos retornos futuros. Claro. Bueno, pues sin duda que, bien como dices tú, esta pandemia vino a poner los mercados en una posición sorprendente, algo que no se esperaba. Y bueno, en medio de todo esto, digamos, en altibajos de mercados y todo esto que me estás diciendo, esos movimientos geopolíticos también en el mundo que también son parte de todo esto, digamos, si pudiéramos ver las posiciones como están hoy, tú dices, ¿cómo lo veríamos así? ¿Cómo invertir? ¿Qué está caro? ¿Qué está barato? ¿A dónde te meterías? ¿Cuál sería más o menos la idea en un Claro, escenario de este tipo? Porque también es también de alto riesgo, finalmente. efectivamente, o sea, yo creo que adentramos un periodo de, bueno, ya estamos en ese periodo de mayor volatilidad, es decir, donde hay que aplicar cada vez pues, mayores herramientas de control de riesgo. Hasta ahora uno podía coger, pues imagínese, el principal índice del mundo, el Standard & Poor's, y se podía sentar allí, cogías un ETF, es decir, un producto que te replica exactamente lo que hace el Standard & Poor's, y tú has tenido 11 años donde has ganado plata, donde has ganado dinero. ¿Por qué? Sí, Porque pese a que ha tenido algún movimiento, en el fondo, pues te has sí, llevado con dividendos un 10% anual desde el 2009, ¿no? Lo cual es una auténtica pasada. claro. Ahora, efectivamente, ahora se abre yo creo que un espacio distinto, ¿no? Donde ya esa diferencia entre valor y precio es cada vez más importante de analizar, ¿no? Antes, como le decía, todo valía, ahora yo creo que hay que pasar a una gestión más activa. ¿Qué quiere Ok, decir más activa? Pues, primero de todo, don Pedro, siempre saber cuál es el riesgo, cuál es la rentabilidad y cuál es mi perfil de inversión. Es así decir, es. esos factores que se han medio olvidado, porque ¿qué sentido tiene que compremos, siendo inversores conservadores, un bono o un producto, un ETF de high yield o de alto rendimiento? Pues bueno, salvo que yo sepa que tengo una volatilidad, que tengo un riesgo implícito mucho mayor, pues si yo soy un inversor conservador, no pinto nada invirtiendo en ese instrumento. Pues yo creo que es muy importante el volver a esas bases. Después, ¿dónde están las oportunidades? Pues bueno, es cierto que hay compañías que han estado, pues, o que están siendo muy penalizadas. Fíjese, por ejemplo, en ATT, ahí en Estados Unidos, fíjese, por ejemplo, todo lo que es el sector hotelero, todo lo que es el sector aerolíneas, el sector automoción incluso. Entonces, claro, han sufrido mucho en toda esta crisis, Sí, ¿no? El sí, sector sí, sí. energético, ¿no? El sector energético.
Pero claro, aquí dentro, pues uno tiene que saber que obviamente, pues yo creo que IAG, ¿no? Lo que es British Airways, no va a desaparecer, pero sí es verdad que si yo tomo un posicionamiento buscando un descuento, yo al final estoy comprando lo que son flujo de caja futuros, ¿no? Sí, Entonces yo tengo que saber que tengo un periodo de tiempo ciertamente complicado. ¿Por qué? Pues porque ni vamos a viajar de la misma forma, ni vamos a hacer los viajes de negocio como los hacíamos hasta ahora, claro, ni un largo etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que cada vez tomar más importancia y hay que incluirlo en un portfolio de inversión. Aquí en Europa se puede invertir en fútbol. O sea, tenemos la Juventus cotiza en bolsa. sí, Entonces uno dice, oye, pues yo que soy futbolero y que aquí se mueve mucha plata, es que ese negocio que hasta ahora era un negocio de valor, donde había efectivamente buenas perspectivas, también ahora ha cambiado. ¿Cómo sí, vamos a jugar al fútbol? ¿Cómo vamos a ir nosotros como espectadores? ¿Cómo van a pagar las televisiones? Es decir, todo eso cobra cada vez pues, mayor importancia, ¿no? Y claro, en el otro lado, yo le decía que todo va de tecnología, pero claro, ¿cómo voy a comprar yo ahora Netflix en máximos históricos con un incremento de 15 millones de usuarios en este último trimestre, que es un crecimiento brutal? sí, Bueno, es que si nos dejan salir a la calle, veremos menos también series y menos televisión, ¿no? sí, Consumiremos menos. Luego, entonces, a lo mejor esa suscripción, que al final es un negocio montado en base a suscripción, pues ya no crecerá tanto, ¿no? claro, Por eso le digo que lo que hay que hacer es analizar cada uno de esos perfiles, analizar qué le quiero pedir yo al mercado, cuál es mi umbral, cuál es mi riesgo asumible real, o sea, no el que tenía hasta hace 2 meses, ahora se nos ha cambiado todo eso, ¿no? sí, Y luego buscar valor, pero hay valor y yo creo que efectivamente pues un inversor ahora pues deberá destinar más tiempo en intentar pues eso, pues adaptarse, ¿no? A toda esa nueva economía que, como le decía, surgirá. Por ejemplo, temas de educación online, pues ahí tenemos mucho que hacer y ahí habrá mucho valor. Todo el tema de salud, eso está claro, ya lo era antes, pero ahora más que nunca, ¿no? sí, Entonces, ahí va a estar un poco, yo creo, que la apuesta. Y siempre sabiendo que esto es un mundo donde cada vez se tiende más a la digitalización y donde pues temas de ciberseguridad, temas de blockchain, es decir, todo lo que se nos viene y que se nos ha adelantado, lo que le decía al principio, ahí está el valor. Y entonces pues claro. hay que saber buscarlo y ya pues despegarse de las antiguas costumbres y de las antiguas jugadas que ya pues qué potencial tiene de crecimiento el sector bancario europeo con los tipos de interés a cero y con los balances de las empresas tan deteriorados. Pues no tiene nada que ver con un JP Morgan en Estados Unidos. ¿Por Claro, qué? Porque las empresas son otras. Es que ahí sí, comparamos un Apple o un Amazon contra valores europeos, ¿no? Hoy Deutsche Bank subía porque, bueno, sus resultados fueron buenos. Ganó 68 millones de euros. O sea, eso es nada, o sea, realmente. sí, Pero claro, veníamos con perspectivas peores, ¿no? Pero no son... Lo que quiero decir es que hay que buscar el crecimiento como lo entendemos de ahora en adelante, no como ha sido hasta ahora. Porque todo esto, todo lo que ha sido el COVID-19, lo que está siendo, nos hace trasladarnos, adelantarnos muchos años, mucho tiempo hacia el futuro. Luego entonces los hábitos de consumo cambian y eso es lo que hay que analizar. Y sí. yo viendo qué voy a consumir, sabré al final de qué tengo disponible. Bueno, pues sin duda que viene una etapa de mucho análisis. Bien, como dices tú, un Netflix tan alto, puede ser que ya no crezca más. Invertir ahorita puede ser riesgoso. También una petrolera que hoy se está cayendo y si se reactivan el consumo y se empiezan a reactivar los precios, puede ser atractivo. Hay que ver el perfil, corto, mediano, largo plazo. Hay que ver también la posibilidad de cómo invertir. No hay que poner todos los huevos en la canasta, esa máxima de la inversión. Los mercados están descontando, bien como dices, están descontando de lo que se viene hacia adelante y todavía hay muchas dudas, mucha incertidumbre. Es una etapa entonces, digamos que también sería, puede decir que una etapa de cautela, digamos, invertir en instrumentos tipo refugio oro. ¿Tú cómo lo verías?
Sí, a ver, yo creo que usted lo ha dicho muy bien, ¿no, Pedro? Se ha dicho que hay que diversificar. Yo creo que ahora más que nunca, sobre todo si somos inversores noveles o si somos inversores que vamos ahorrando, pero que no vamos a destinar un gran tiempo, ¿no? Realizando cada día análisis y demás operaciones, ¿no? Entonces ahí la diversificación, como bien dijo Warren Buffett, sirve, ¿no? Cuando uno sabe mucho, pues se centra en un tiro y al final mete todo en Apple, ¿no? Y ya está. Pero bueno, como no estamos ahí o como yo no estoy ahí todavía, pues intento buscar esas distintas, ¿no? Fuentes que te evitan y que efectivamente te descorrelacionan, ¿no? A pesar de que es verdad que fíjese en todo lo que fue esa gran caída de marzo, ahí ni siquiera el oro nos mantuvo a salvo, ¿eh? Porque Cierto. hubo una búsqueda de liquidez que lo que hizo pues que importase en ese momento el cash, el disponible, Sí, o sea, sí. salirse como fuera y no hubo valores refugio, ni siquiera Bitcoin, que yo estoy muy en el tema de las criptomonedas, ¿no? Ni siquiera ahí tuvimos eso. Entonces, ahora el oro, pues bueno, yo creo que al final siempre en un portfolio diversificado tener ese 5, ese 6%, pues no viene mal. O sea, realmente lo que te consigues en una cartera es que te diversifique, te permite pues buscar cuando efectivamente, y salvo en ese momento del mes de marzo, pues te permite conseguir rentabilidades o salirte un poquitín de todo lo que es el riesgo de accionarial y demás. Pero claro, no vas a destinar el 50% de tu portfolio a oro. Al final, Claro, pues tiene que estar en su justa medida y en su justa proporción. claro. Con lo cual yo creo que sí, que es verdad que el oro hay que tenerlo siempre pues, en una cartera de valores, pero con ese porcentaje. La renta fija, pues claro, ahí también hay que saber buscar, porque ya con los tipos en cero y uno dice, no, vamos a buscar energéticas norteamericanas. Ojo, porque están pagando un cupón que no es gratis, ¿no? Incluso en lo que ha sido Exxon, la semana pasada hemos visto cómo las agencias de rating la han bajado de AA más a AA, que como el dividendo que iba a pagar, pues ya no sabemos si lo va a pagar. Es decir, que al final, incluso lo que es la renta fija, pues hay que también saber también hacer esos análisis, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que sí que hay que seguir manteniendo una cartera diversificada. Dentro de lo que es renta fija, no hace falta irse a buscar high yield, o sea, no creo que esa rentabilidad riesgo muchas veces no lo justifica. Y en base a eso, pues sí que es verdad que hay que diversificar y hay que buscar pues esas distintas alternativas. Ahora, digamos, plataformas como eToro, ¿cómo ha venido a cambiar la forma de invertir? Es una oportunidad para acceder a los mercados y no tener, ahora sí que los que no tienen tanto capital y pueden acceder. ¿Cómo ha venido a cambiar la forma de inversión eToro, mi estimado? Sí, sí, sin duda alguna, yo creo que el tema del trading social, que es lo que al fin y al cabo representa pues un poco de toro, es decir, que yo no esté solo cuando voy a invertir, es decir, que yo pueda compartir conocimiento, ver qué piensa un inversor pues, en México, ver qué piensa un inversor en Inglaterra o lo que piensa un inversor pues, aquí en España, ¿no? Pues siempre ayuda a no sentirse muchas veces solo, ¿no? A buscar alternativas, a ver opciones distintas. eToro lo que hace es que viene a ser una especie de Facebook de la inversión. Es Ok, decir, yo puedo, pues al final, pues meter la plata que yo considere que puedo destinar a riesgo, puedo hacerlo en commodities, puedo hacerlo en mercados de renta variable o lo puedo hacer en las criptomonedas, ¿no? Pero lo que me permite muchas veces, como decía Pedro, es poder saber, ¿no? Pues cuál es ese sentimiento de mercado una vez que estamos hablando ya de más de 11 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite ahora mismo el trading social. Es decir, ok, como característica básica, eToro es una plataforma que te da acceso a todos los activos de todos los mercados en todo el mundo, pero que la parte diferencial, ¿no? Es que uno pueda aprender, pueda incluso copiar a otros traders que están mucho más, que están más avanzados, que tienen mayor conocimiento, y todo eso, pues al final me ayuda como inversor, que sepa o que no sepa. Es decir, uno que claro. empieza, pues puede tomar esas pistas y uno que a lo mejor busque información. Yo, por ejemplo, en el tema del petróleo, de la semana pasada, ¿no? Con toda esa gran caída, ¿no? El que nos daban el petróleo para que nos lo llevásemos a casa, porque no salía rentable, ¿no? A almacenarlo y no se podía.
Entonces, pues, mucha de la información que fui sacando y algunos links fue dentro de lo que es nuestro muro social. Okay. Entonces, pues, eso es lo que te aporta eso, ¿no? Y luego ya, pues sí, puedes acceder a tu operativa, pues, más normal, de comprar tus acciones de largo plazo, o si quieres posicionarte bajista y ya conoces y sabes cómo hacerlo, siempre la formación antes que la inversión, es lo básico para todos, pues entonces es lo que te da un poco de toro, ¿no? Es ese acceso, si quieres, al mundo social, ¿no? Al igual que ya no íbamos antes a un restaurante sin antes chequear, ¿no? ¿Qué opinaba la gente? Sí. Pues ahora hago lo mismo, ¿no? Si me gusta Netflix, y pues voy a ver si efectivamente pues esas opiniones positivas o esas negativas, pues como las caso y me dan otro input. Nunca me van a decir, haz esto, pero sí me dará mayor información, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha cambiado un poco, porque hasta ahora, y es lo que permitió la tecnología, ¿no? El que estemos usted y yo aquí conversando, o que estemos con 11 millones más de usuarios, pues, oye, debatiendo o comentando o copiando, ¿no? O sea que al final tenemos esas distintas opciones. Muy bien, estimado Javier Molina, muchas gracias por la entrevista. Creo que vienen épocas de mucha observación, cautela, para a ver qué haces con tu dinero. Y oportunidades también, que siempre, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Es decir, que ahora hay que hacer un reseteo. O sea, igual que ahora estábamos comentando con todo el tema energético, estaba yo diciendo, caramba, es que ahora ya no solamente impacta el que pasemos a coches eléctricos, el que el medio ambiente pues esté cada vez más presente, sino que es que el trabajar desde casa pues hace que no nos desplacemos, que no vayamos con el auto a coger aquí caravanas de 1 hora para ir a trabajar a la mañana y 1 hora a la tarde, y eso impacta en el consumo del petróleo. Claro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar, y ahí dentro surgirán también las oportunidades. Claro. Pero sí que es verdad que también nos enfrentamos a un desafío importante, ¿no? Y es esta, de momento, parada económica casi mundial, ver cómo saldremos de ella, ¿no? Claro. Porque yo creo que ya en V es complicado ya ver así, esto es una U, y ahora ya depende más de cuál va a ser esa pendiente, ¿no? De la cual seamos capaces, ¿no? Y sectores, como lo decíamos antes, el turismo, sector hotelero, sector de las aerolíneas, sector automoción incluso, pues claro, pues tienen que demostrarnos mucho para que al final decidamos tomar esa posición. Aunque también es verdad que hay descuentos, que si uno hace una previsión razonable de vuelta a la actividad económica, pues se dará cuenta que hay empresas que están ahora mismo cotizando a ratios con un descuento atractivo, pero también tengo que ser consciente que no va a ser para mañana ni para dentro de un mes, sino que tal vez hay que esperarse un poquito más. Sí. Muchas veces hablamos de que el inversor a largo plazo siempre gana dinero, pero yo siempre añado, qué lástima que el inversor se me quede por el camino, porque al año, a los 2 años, está fuera de mercado, y es lo que dicen las estadísticas. Que el S&P, por ejemplo, ha subido, hemos dicho, un 10% en 11 cada año, o sea, un 10% anual en los últimos 11 años, pero dices, caray, ¿cuántos inversores han aguantado 11 años? Pues muy poquitos.